a la voz del Señor, y cuando te diga mueve la piedra, que el milagro está detrás de esa piedra, allí en esa cueva. Y cuando Lázaro resucita y se ve que la palabra de Dios estaba allí. De eso se trata, siguiendo la secuencia que nuestro pastor inició en estas 3 semanas para tu milagro. A los 6 días de este acontecimiento ocurre algo verdaderamente significativo para el proceso que el Señor Jesús tenía. A los 6 días, estando Jesús reunido con todos sus apóstoles, de pronto irrumpe María Magdalena y, arrojándose a sus pies, rompe un frasco de alabastro que contenía aceite de nardo puro para ungir los pies del Hijo de Dios. En ese momento ella no sabía lo que estaba haciendo, solo que impulsada por el amor, y fue en ese momento la única que pudo interpretar que esa unción era el Hijo de Dios, porque los demás no lo entendieron, y mucho menos Judas, que inmediatamente levantó una protesta y diciendo: ¿cómo es posible que se derrame ese frasco tan costoso pudiendo tomar comida para los pobres o lo que sea? Claro, él decía eso porque él ganaba, cada vez que entraba dinero, él extraía de allí, y él se preocupaba más por lo que entraba que por lo que salía, porque lo saliera de él. Pero quiero mencionar, antes de continuar, que un frasco de alabastro era alabastro blanco, y el aceite se coloca dentro de ese frasco, y ese frasco es sellado. No sé si ustedes saben esto, pero no era que le tapaba no había tapita, ni flick top, ni rociadores, ni dispensadores. Habría que romper ese frasco, habría que partirlo por completo. Y cabe mencionar aquí en este instante que el frasco de alabastro blanco costaba hoy día $4,500, solo el frasco. ¿Sabían eso? ¿Por qué se quedan así calladitos? Sí lo sabían, ¿verdad? No lo sabían. ¿Cómo que no lo sabían? Bueno, entonces sigamos aprendiendo un poquito, porque yo también estoy aprendiendo igual que ustedes. El frasco solo costaba $4,500, ojo, y era reservado solo para reyes, princesas, o cuando algún emperador, porque viene desde allá, lo designaba para ser utilizado en momentos específicos. Ojo, cuando se rompía el frasco, ya tú no le podías poner la tapita. ¿Qué hacías con el resto del aceite? Y ese aceite servía para hacer varias unciones a varias personas según la encomienda, pero ella no, ella lo derramó todo sobre Jesús. Y cuando digo todo, fue todo. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuánto costaba ese aceite? Porque cree que Judas le dio casi que un ataque al corazón cuando vio que se derramaba el aceite. El aceite costaba, según las estadísticas que se pueden comentar, costaba un salario anual. ¿Cuánto es un salario anual, digamos aquí en Miami? $24,000, $36,000 anual. ¿Cuánto es un salario anual? Entonces pareciera que tenía a Judas cuando dijo: oye, pero ¿cómo que? Ya llegamos casi a los $40,000 en un instante. Pero esa unción fue la que permitió que se diera inicio a los que el Señor tenía planeado para el sacrificio santo inmaculado de Jesús. Esa unción partió de allí, de esa mujer, María Magdalena, con esa unción, y lo impulsa a que continúe la obra para la cual vino. Dice en el libro de Juan, no sé si tenemos el slide por allí, en el libro de Juan, y ahora es cuando comenzamos entonces la parte que nos toca. Dice en el libro de Juan lo siguiente. Yo quiero que ustedes repitan conmigo esta frase. Esta es la palabra de Dios. Yo la creo. Yo la recibo.
y yo la concibo en el nombre poderoso de Jesús. Ahí es cuando vienen los aplausos. Dice así: al día siguiente, quiero hacer notar que esta palabra dice al día siguiente, porque Juan quería de una vez dejar enmarcado claro los dos escenarios. Pasó la unción y al día siguiente, o sea, juntos, no hubo más días, sino al día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta a oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Por qué esta gente quería venir a ver este acontecimiento? Por varias razones. La primera era que se estaban celebrando, ya estaban a punto de celebrarse todas las Pascuas, y había muchos rumores de que Jesús había hecho un milagro. Habían tres tipos de grupos allí en ese escenario. Habían los que habían visto el milagro, que eran de ese sector. Había otro grupo de personas que venía desde muy lejos porque escuchó que había un tal Jesús que hacía milagros, o había visto ese escenario en situaciones anteriores, y dijo: yo voy a llegarme hasta allá a ver qué es lo que está pasando. Y había otro grupo que estaba presente allí, que eran los políticos, eran los sacerdotes, eran los religiosos del momento, y querían hacer notar a ver qué es lo que estaba pasando con el tal Jesús, a ver qué cosa es lo que ellos le traían allí. Entonces nosotros vemos que se reunían grandes multitudes allí, pero no solamente eso, sino que cuando hablamos de grandes multitudes, nosotros decimos allí que es una multitud. ¿Qué pasaba con ese alboroto que se estaba formando? Según José, fue una multitud, era más o menos 2.700 personas que podían estarse reuniendo allí, y eso para ese sector era un gran alboroto, porque no se tenía estimado para esa fiesta ese número de personas. Sí venían a la Pascua, pero no así de esa manera, no así de esa manera. Eso quería decir que sí estaban muy pendientes de que la gente de Sanedrín y todo este grupo de secuaces, que ahorita vamos a hablar de ellos, tenían que estar presentes a ver qué era lo que estaba pasando allí. Y al oír esto, en el 13 dice: tomaron ramas de palmas, ¿verdad? Y salieron a recibir y aclamaban: Hosana, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ok, él cuando dice Hosana, Hosana, se está refiriendo, y esto se traduce en: ven por favor, sálvame. Hosana significa: ven por favor, sálvame. Y ese es uno de los momentos donde Jesús se queda calladito y acepta. Y en ese momento glorioso, a él lo están proclamando ya como rey, y Jesús simplemente toma silencio. ¿Ok? Él no hace más nada y se queda allí tomando silencio. O sea, pareciera que cuando llegó a este lugar, vemos que ya estaba la unción. Ya él puede entrar, hacer su entrada triunfante, como dicen muchos libros. Y nosotros podemos notar aquí, hay una cosa bien importante. Cuando hablamos de los libros que son sinópticos, es que este es uno de los pocos capítulos que se repite casi idéntico o idéntico en los 4 libros del Evangelio. En Mateo, en Lucas, en Marcos y en Juan se repite la misma escena, y que es sinóptico, que puede ser comparado, que se narra la misma situación y tú puedes estar viviendo en un solo escenario y en un solo ambiente todo lo que allí acontece. Y esa es la única demostración pública donde Jesús no es que admite, sino que en silencio lo proclaman rey y él se queda callado. Es la única que nosotros vemos, porque la demás la rebatía. Bueno, tú lo dices y esto y lo otro, pero ahí va. Y eso le permitió que se cumpliera una profecía que estaba en Zacarías 9:9. Si vemos Zacarías 9:9, el slide está por allí. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y allí se cumplía que él era el rey, y la humildad con que la tenía. La diferencia de venir en un asno
y no venir en un caballo es absolutamente distinta. Cuando tú te montas en un caballo, y el caballo, ¿qué es el caballo? Orgulloso, fuerte, imponente, y él hace lo que quiere prácticamente el caballo. El asno no, el asno es más humilde, es utilizado para la guerra, tú lo puedes manejar mucho más fácil y eso te permite a ti tener un desarrollo para tener la comodidad de él, era mucho más fácil. Él se presentó para ese momento como un príncipe de paz, no un Mesías de guerra. Él se presentó como un príncipe de paz, montado en ese asno que nosotros vemos allí, ¿ok? El resultado de que nosotros vemos cuando él hace su entrada, vemos que allí había grandes multitudes, pero todo el mundo le colocaba sus mantos, le colocaba las ramas y ahí iban. Pero hay algo que yo estuve pensando, ¿qué pasaría con el dueño del asno? Yo me pongo, la Biblia no narra de eso, pero la Biblia nos narra a nosotros, que lo vamos a ver más adelante, que dice que Jesús le dijo a 2 de sus discípulos, tampoco nos menciona que fueron 2, pero fueron 2, y dice: vayan a la aldea que está enfrente y van a ver allí un burro, una asna con un pollino atado. Búscalo y tráemelo acá. Si alguno le pregunta por qué desatas el pollino, dile que el Señor lo necesita y luego te lo regresa. Fueron e hicieron eso. Pero cuando lo están desatando, se aparece el dueño del burro y le dice: ey, mira, David, ¿qué haces tú desatando ese burro? ¿Dónde vas tú con mi burro? Tal cual como lo dijo Jesús, los 2 discípulos dijeron: el Señor lo necesita y luego te lo regresa. Mi pregunta es ahorita, si el Señor te llama y te pide a ti tu carro 2023, ojo, porque Jesús no se monta en carro viejo, tiene que estar nuevecito, a estrenar como el pollino. El pollino era un carro, era como descapotable, nuevecito, pastora, sin que nadie lo hubiera estrenado. Si te llama a ti y te dice el Señor ahorita: ¿sabes qué? Que la casa que te profetizaron que vas a comprar no va a ser tuya, pero tú la vas a pagar. ¿Qué tal? ¿Será que nosotros y eso lo mandó a decir el Señor? Eso lo mandó a decir el Señor. ¿Será que tú estás preparado para entregar ese pollino? Pero no me miren así, díganme la verdad. Dígame la verdad. ¿Usted entrega el pollino? La respuesta es un poco complicada porque nosotros no estamos preparados para ese pollino. ¿Sabes algo? Está fuera de la prédica, pero quiero mencionarlo. En el libro de Lucas 5, que está la pesca milagrosa, cuando Jesús decide y le dice: vayan a pescar, sucede algo antes. Él se acerca a la orilla y estando a la orilla, él ve que habían unas barcas allí. Y dentro de esa barca que estaba allí, a él le dicen: vamos a predicarle a esta gente. No, simplemente Jesús se acercó a la orilla, se montó en la barca que estaba más cerca, nunca preguntó de quién era la barca y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Y tú sabes cuál es lo que yo te quiero mencionar a ti, que muchas veces tú tienes una barca, pero la pones tan lejos de la orilla para que nadie te la estorbe y no te la usen. Y sabes qué, que hoy en la mañana te digo: pon tu compañía, tu casa, tu familia cerca de la orilla, para que cuando el Señor te
tenga que usarla esté cerca y use la tuya. Porque cuando usas la tuya, pasas a la historia. Tú pasas, ahora se habla de esa barca. No se sabe, en el momento no decía la barca de Juan, la barca de Pedro, la barca de nadie. Así que si tú tienes algo, ponlo cerquita. Tienes unos instrumentos en tu casa, tráelo. Tienes un terreno, ofrécelo. Ponlo cerquita para que el Señor simplemente haga ¡pum! Y se acerque a la barca que estaba más cerca de la orilla. Así que lo que tú tengas, tus herramientas, ponlas lo más cerca del Señor, de tu ministerio, para que pueda ser usada. De eso se trata. Ahora imagínese el tipo del pollino. Cuando se montó, que vio el pollino, el tipo antes de caminar así. ¿Sabes cómo ahora camina por Jerusalén el tipo? ¿Sabes cómo camina? Así. ¿Qué te pasa? Ay, yo soy el dueño del pollino, pana. Yo soy el dueño del pollino, ¿no me conoce? ¿Qué te parece? En el pollino mío fue que se montó el hombre. Porque en ese momento ni sabía ni que era Dios. El tipo caminaba erguido. Porque lo que él había criado, lo que él había formado, que era ese pollino, fue utilizado de la mejor manera. Y otra cosa, a ese señor se le pregunta, ¿tú sabes que hace 400 años ya se había dicho que tú ibas a tener un pollino que iba a ser usado por Jesús? Tú no sabías eso. Ahora el tipo si caminaba erguido, ahora camina más erguido todavía. De mí se habló hace 400 años que iba yo a tener un pollino, iba a ser utilizado por el Señor. A veces no nos gusta que nos digan burro, porque el burro ese cae así como que me están diciendo que yo soy así, que yo soy asado. Pero me gustaría ser un pollino de eso, a estrenar. Pero ¿saben algo? A ese pollino no solamente estaba nuevecito, sino que hubo alguien que le tiró un manto. Manto es cobertura. Le pusieron un manto a ese pollino. En su mansedumbre, sin estrenar, decía que nadie lo hubiera montado. Lamentablemente nosotros, alguien nos montó, alguien nos dañó o lo que haya pasado. Pero ¿sabes algo? Que cuando tú crees en Jesús, todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas pasaron. Y cuando llegas a Jesús, tú eres ese pollino, porque lo que antes te dañaba, lo que antes te señalaba, ya no va a ocurrir, porque tú eres nuevo. Ahora viene esa cobertura y puedes llevar al Señor a que se cumpla su destino. De eso se trata. ¿Cuántos les gustaría ser un burro? Suena como raro, ¿verdad? Pero un pollino es bien interesante. Cuando el Señor se presenta y llega ya a su entrada triunfal, habían 4 grupos religiosos o políticos, como usted lo quiera llamar, que eran los saduceos, los fariseos. Estaban también los esenios y estaba un grupito que era bien violento, que eran los celotes. La diferencia, yo se los voy a marcar rapidito. Los saduceos, aquellas personas que no creían en la vida eterna, que no creían en que tú tenías una vida posterior, sino que tú tenías simplemente enmarcado un destino, ahorita te moriste y ya, y no pasaba más nada. Esto es una rama que viene desde el sumo sacerdote Sadoc, por eso se llamaban los sadoquistas. Viene de los años 530, del 350, 150 antes de Cristo, en los tiempos de Salomón. Y ocuparon castas grandes dentro de la política. Ellos eran los que tenían la política, los saduceos. Los del Sanedrín eran saduceos. Es por eso que viene la confrontación que vamos a ver ahorita en la entrada triunfal. Los fariseos vienen mucho antes, más o menos de los años 500, de los 500, 600 antes de Jesucristo, que fueron formados en la dispensación cuando eran perseguidos, cuando eran esclavizados en el tiempo de los persas. Los esenios era un grupo más pequeño, pero ellos eran
Se dedicaban más bien a las cosas naturales, a la ciencia, pero no se ligaban con todo el mundo. Y los celotes eran los locos de perinola que se agarraban, sacaban espada y le echaban plomo a todo el mundo, y eso era una pelea constante. Y bueno, como los chavistas, bueno, los que saben. Así, entonces, ay, perdón, si hay algún chavista aquí que me perdone. Pero bueno, eran así, echándose plomo por todos lados. De eso, esos 4 grupos debían atacar a Jesús. Cuando Jesús tiene su entrada triunfante, a ellos se les olvidó por completo la profecía que tenían en Zacarías 9:9, que vendría un rey, hija de Sión. Está atenta, calmadita, que va a venir tu Salvador montado en un pollino. Ellos se les olvidó por completo esa profecía y empezaron a atacar a Jesús, creyendo que Jesús era un movimiento distinto. Y resulta ser que Jesús venía por un movimiento absolutamente distinto, porque se viene a liberarlo, pero venía a liberar a tu alma, tu vida, tu espíritu, y no librarte del yugo romano que para ese momento era el que estaba reinante. Nosotros debemos de destacar en esta mañana que estas 3 semanas que nosotros vamos a cumplir, nos estamos ahorita en la segunda y estamos hablando de la entrada triunfante. La próxima semana vamos a estar un poquito más fuerte, pero en esta entrada triunfante es donde nosotros vamos a enmarcar el proceso lógico que Dios había establecido para que toda esta cosa se cumpliera, comenzando con la muerte de Lázaro. Es importante que nosotros destaquemos ahorita que hay una serie de eventos que ocurren en esa entrada triunfante, como colocar las palmas. Cuando se colocan las palmas es un tipo de gente victoriosa. En muchos renglones y escudos militares se utiliza la palma para señalar la victoria y la fortaleza que tienen ese tipo de personas. Nosotros más adelante vamos a estar viendo que cuando estamos nosotros incorporados dentro de este movimiento, nosotros lo vamos a ver con una serie de símbolos que yo hoy en la mañana voy a procurar enseñarles para que estemos un poquito más claros de lo que significan este tipo de situaciones. Las palmas. Voy a tocar ese punto un segundo. Las palmas, a diferencia del resto del sauce y ese tipo de cosas, tiene ciertas características. Las palmas, su corazón está muy alto, está en la parte de arriba. La palma nunca echa ramita por los lados porque no pierde tiempo, va a su objetivo. ¿Ok? La palma crece y sus raíces son tan profundas que muchas veces son mayor las raíces que el tallo. Y cuando las palmas disfrutan es cuando más le pega brisa. Cuando las palmas se están batiendo así, tú dices, ¿se va a caer la palma? No, la palma no se va a caer. Ahí la palma está creciendo. Dentro de su estructura, adentro, los líquidos que la hacen crecer, la única forma de que este líquido suba a los frutos es cuando se mece. Cuando la palma se mece, es que los frutos, ese líquido sube arriba. Y cuando tú ves que la palma se está meciendo mucho, ella no está que se está cayendo. Ella lo que está es alabando a Dios porque le está dando crecimiento. Y eso es lo que se denomina sacrificio de alabanza. Cuando tú ves que te bate, que la palma hace así, es porque va creciendo y está creciendo. Y ella no echa fruto para abajo, echa fruto arriba. Y otra cosa que tienen las palmas es que mientras los frutos verdaderos, los sabrosos de ellos, es cuando llegan a la edad adulta. Cuando llegan a la edad adulta es cuando sus frutos son mejores. Y su corazón está arriba, es la parte que usted ve donde está en la rama. Y usted sabe por qué está arriba ese corazón, para que nadie se lo toque. Para arriba, buscando a Dios, arriba, arriba. Y las raíces están allí. Sí, ella está arriba, pero nunca se olvide de sus raíces, porque son las que las mantienen. Ojo, el sacrificio de alabanza.
Es lo que nosotros tenemos que tener. Cuando ellos batían las palmas, estaban diciendo: este sacrificio que está haciendo Jesús, lo estamos tipificando en esas palmas. Y cuando dice la Biblia que florecerán, la Biblia nos narra, lo vamos a ver ahorita. Pastor, discúlpame porque yo no sigo mucho esos slides. La Biblia nos narra a nosotros que dice: florecerás como la palmera y crecerás como el Líbano en los montes. ¿Y por qué se dice que vamos a florecer como las palmeras? Las palmeras empezaban su fruto a los 5 o 6 años. ¿Y por qué mejor no dijo como el tomate? O como la fresa. O como la caraota, que da fruto cada ratico y en todas las temporadas. ¿Tú sabes por qué lo comparó como la palmera? Porque Él necesita que tu fruto sea longevo de hoy y para siempre. Ahí es una buena oportunidad para aplaudir. Necesita que tú seas longevo. No necesita que tú des un fruto solamente para hoy, para que hagan tomate contigo. No. Necesitas que tengas unos frutos longevos. Y que dures mucho. Y que tus raíces sean absolutamente fuertes. Por eso nos comparan como las palmeras. Es importante que nosotros sepamos que el sacrificio que Jesús hizo, como decía el pastor, fue uno y para siempre. En la antigüedad, cuando estaba Moisés saliendo, Faraón lo reta a no salir, mandan a Aarón a pelear y se forma toda aquella algarabía y vienen las 10 plagas del desierto, de las 10 plagas de Egipto, ¿recuerdan? Las ranas, los piojos, la plaga de la suegra, y toda esa plaga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hubo una, y yo soy suegra, hermano, aquí es suegra. Hubo una plaga, la última plaga, que era la plaga de los primogénitos. En la última plaga le dicen a Faraón, la última plaga va a ser la de los primogénitos. Y es necesario que deje salir el pueblo. No va a salir nadie. Bueno, llegaron los israelitas. Primero fueron de casa en casa despojando, quitándole prestado. Mira, préstame una joyita que mañana te la doy. No me cara la cadenita esa, el vasito de oro. Despojaron a los egipcios y les dieron, salida. Pero ahí no se salvó ni el hijo del faraón. Todos los primogénitos cayeron según la maldición que estaba establecida. Y a partir de ese momento, todos los años, se escenifica la fiesta de la Pascua o la fiesta de Pasat. Pascua significa pasar o dejar pasar. O no se me tome en cuenta. Es por eso que cuando ellos están ahorita haciendo su fiesta, le decían que se reúna cada familia. Cada familia se tenía que reunir, escoger un macho dentro macho para ser sacrificado y escogerlo y reservarlo 14 días antes de la Pascua. Cuando era sacrificado, tomaban la sangre y la sangre la tomaban y la derramaban y marcaban en los dinteles de la casa. Bañaban, ungían su puerta con la sangre. Eso es para que cuando el ángel de la muerte viniera, entraba y aquí no, este ya pagó la cuota ya. No, este ya tiene su lintel. Pero el que no tenía la sangre del sacrificio, el ángel de la muerte venía y acababa con el primogénito de esa casa. Hoy día tenemos en nuestro dintel de nuestra casa la sangre del Cordero de Dios, el único sacrificio directamente del Hijo de Dios para nosotros, y marcamos ese dintel en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras empresas. Tenemos que estar marcando ese dintel. Ahora, una de las formas que yo he entendido marcar ese dintel son tus diezmos.
Tus diezmos marca la diferencia. ¿Quieres guardar algo? ¿Quieres guardar tu empresa? ¿Quieres guardar tus hijos? ¿Quieres guardar tu familia? Haz lo que a ti más te conviene. De eso se trata aquí. Nosotros debemos entender que ese sacrificio que el Señor hizo, que Jesús hizo en la cruz del Calvario, fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Nosotros tenemos que destacar que no existe mayor sacrificio de que el Señor, sabiendo todo lo que le iba a acontecer, conocía al palmo cada cosa que venía, y él tuvo miedo. Jesús tuvo miedo. Pregunto, ¿Jesús tuvo miedo de pasar por eso? Sí, tuvo miedo. Y la pregunta, ¿cómo hizo Jesús para sentir miedo? Porque él llevó tus cargas, inclusive las que no conocía. ¿Sabe que él podía ver los espíritus que venían del violador, del asesino, del tracalero, del mentiroso? Todo vino sobre él. Y por supuesto que estando le dijo, Señor, si es posible, ¿qué? ¿Y qué pasó enseguida? Empezó a sudar, no como yo, sino sangre. Empezó a sudar sangre, porque él sabía todas las cosas que venían. Ojo, el Señor en cuerpo de hombre tenía la potestad de tener cuerpo de Dios, pero no lo estimó para no tener nada, ninguna cosa a la cual aferrarse. Y desestimó eso, y fue muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Es por eso que ese sacrificio, hoy día, esta semana, lo que hablaba el pastor, se abre un portal para nosotros. Y ese portal que se abre para nosotros, no podemos poner en balde, en poco, la muerte del Señor Jesucristo. No la podemos poner en poco. Es un momento para que nosotros reflexionemos como familia, como estructura, como joven, como esposa, como padre, para saber todo y analizar toda esta estructura que nosotros tenemos, la cual nos fue concedida no por lo que tú hiciste, sino por gracia. Solo la gracia de Dios es la que nos permite a nosotros tener el conocimiento y el discernimiento de lo que nosotros podemos entender ahorita. Ustedes saben que el pueblo judío no solamente no fue que no reconoció al Señor Jesús en su momento, lo vieron como un libertador de los romanos, lo vieron como el príncipe que los iba a librar de esa cuestión. Nunca entendieron. Pero es que ellos tenían cegada también el entendimiento. A ellos se les cegó el entendimiento para que no, y viendo y leyendo, no entendieran. Y de eso, todo lo que sucedió allí era producto porque el Señor sabía que tenía que estar hoy aquí contigo. Porque si en aquel momento no ocurre ese sacrificio, la cosa hubiera estado distinta. A veces yo le pregunto a la persona, ¿a ti te gusta lo bueno? Sí. Y entre lo bueno y lo mejor. Y entre lo mejor y lo correcto, ¿qué le gusta? Lo correcto. Y entre lo correcto y lo justo, ¿paga impuestos es justo o es correcto? Matar a Jesús era correcto. ¿Era justo matarlo? Sí, era justo matarlo. Quizás no era lo correcto, pero era justo matarlo. Porque Él vino para aquí a hacer justicia. Porque si a Él no pasa por ese sacrificio en balde, todos esos acontecimientos fueran sido en balde. Porque a través de Él se hace la justicia. Lo que pasa es que nosotros tomamos eso gramatical y era justo que eso sucediera, porque para eso vino a la tierra, para hacer justicia de Dios para con nosotros, para que esa justicia y ese amor de Dios pudiera traspasarse o traspolarse hasta nosotros hoy día. Era necesario que todo esto ocurriera. Recuerdo que por cierto, mi hijo ayer decía, cuando
Pedro se le acercó y le dijo: maestro, no quiero que... Ya un momentico, apártate de mí, Satanás, le dijo. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Y usted sabe a quién fue la única persona que nos narra la Biblia en los últimos momentos que Jesús llamó amigo. Gracias por tu participación. ¿Ustedes saben quién fue? ¿Ustedes creen que el hijo mío está en lo correcto? Que Jesús, la única persona que llamó amigo, David. ¿A quién Jesús llamó amigo en sus últimos momentos? Ya en lo último. A Juan, a Andrés. ¿A quién? ¿A quién fue? Fue a Judas. Fue a Judas. ¿Y sabe por qué fue a Judas? Porque le dijo: Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y con esto voy a concluir. Muchas veces vengan ustedes cuatro para acá, las de Orlando. Vengan un momentico para acá. Amigo no es aquel que a ti te cae bien. Amigo es aquel que te ayuda a cumplir tu propósito. ¿Sí me entiende? Pedro no quería oponerse a que se cumpliera ese propósito. Judas ayudó a que se cumpliera el propósito. ¿Sabes qué? Yo no sé cuánto ustedes gastaron para venir aquí. Tiempo, dinero. Pero ¿saben algo? Ustedes son tierra buena. Y nosotros, como iglesia, queremos sembrar en ustedes. Todo lo que ustedes invirtieron para venir, la iglesia se lo va a regresar. Porque ustedes son tierra buena. Ustedes son una tierra buena. El Señor hoy quiere en ustedes que ustedes sean esa palmera, que ustedes sean esas mujeres que van a echar los frutos necesarios allá en Orlando. Y este gesto de que la iglesia le va a entregar todo lo que ustedes invirtieron, no es porque ustedes lo merezcan ni nada. Es que nosotros queremos sembrar en ustedes. Queremos sembrar en ustedes. Ustedes hoy nos han enseñado a nosotros que las cosas se están haciendo correctamente. Hoy nos están demostrando que vamos por buen camino, pastor. Vamos por buen camino. Estas mujeres decidieron estar en su recárgate. Y Dios no se va a quedar con nada. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Sí, mi amor, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, hija, en el nombre de Jesús. Te bendigo, hija, en el nombre de Jesús. Grandes cosas tiene el Señor contigo, hija. Cuídate mucho, en el nombre de Jesús. Grandes cosas tiene el Señor contigo. Muchos están aquí buscando a Jesús por la razón equivocada. Están aquí porque si me sanas, te sigo. Si me ayudas a pagar mis deudas, te sigo. Si salgo de esta depresión, te sigo. Si cumples mis deseos, Dios, te sigo. Pero esa es una razón absolutamente equivocada. Hay una clave extraordinaria que se reveló la semana pasada.
que tú estás esperando que Dios vaya a ti y la cosa es al revés. Dios te dice: venid a mí, todos los que estén cansados y cargados. Venid a mi casa, todos los que estén dispuestos. Venid a mí. No Él ir allá, Él está aquí parado, dispuesto a esperar que tú vengas, que tú des el primer paso. Por eso la palabra venid a mí es una clave, tómala hoy. Venid a mí. De eso se trata. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y le pregunto: ¿a qué viniste tú a la iglesia el día de hoy? ¿A qué viniste? Dirán: bueno, el pastor vine a escuchar el mensaje. Otros dirán: vine a que se me revele tal cosa. Y el otro dirán: bueno, vine porque me invitaron. Y venimos por la razón equivocada. ¿Sabe por qué le digo que vinieron por la razón equivocada? Porque a la iglesia no se viene a recibir nada. A la iglesia se viene a dar lo mejor de ti, tu mejor tiempo, tu mejor oración, tu mejor corazón, tu mejor oportunidad. Porque si vienes a buscar, resulta ser que mejor es dar que recibir. Pero cuando tú dices: Dios, yo te voy a entregar mi mejor tiempo, Dios, yo te voy a entregar mi mejor alabanza, Dios, yo te voy a entregar mi familia, yo te voy a entregar lo que tengo, eso marca la diferencia. Pero cuando vienes solo como un rastrillo a recibir, a recibir, a recibir, ¿y cuándo vas a dar? ¿Cuándo te toca a ti dar? Da tu mejor alabanza. Porque no viniste para la iglesia, no tuve tiempo, tenía mucho trabajo, no falté a esto, no tenía aquel carro, no me prendió. Deja eso botado, ven a dar tu mejor tiempo, tu mejor alabanza, tu mejor momento. Es aquí donde tú tienes que estar.